Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Os recuerdo que podéis encontrarme en Salitre en Vena en Instagram y ahí hacerme cualquier tipo de consulta o sugerencia para cualquier podcast. Al final intento tener una guía en la que voy siguiendo, pero si veo un tema interesante pues lo cuelo dentro de ella para que la gente pues tenga un poquito más de material y siga evolucionando dentro de los deportes náuticos. Hoy volvemos al kitesurf y el tema la verdad que me gustaba mucho y lo tenía pendiente porque lo veo algo súper estético, súper chulo y que no pasa nunca de moda, ¿no? Al final son maniobras que vienen de otros deportes como el wakeboard o el skate y que tienen mucha cultura de hacer en los diferentes trucos, ¿no? Hoy vamos a hablar de los grabs. Los grabs, para el que no lo conozca, son básicamente el cogernos de la tabla en cualquier tipo de maniobra, ¿no? Tenemos diferentes agarres en ella y la verdad es que pues los hace muy bonitos ya que decoran cualquier tipo de rotación o maniobra y además nos da mucha estabilidad. Como os comento, tenemos diferentes tipos de grab. Los más conocidos pueden ser el tail grab, que es coger la tabla por detrás, o el nose grab, que es cogerla por delante, ¿no? Claro, como os digo, son maniobras relativamente sencillas, pero que en el kite pueden tener un factor, entre comillas, de riesgo, ya que, evidentemente, para grapar, pues vamos a tener que soltar una mano del kite. Entonces, como expliqué en el podcast sobre saltos, algo muy importante es ya saber tener un buen control de la cometa y poder en cualquier tipo de maniobra pues soltar una mano, ¿no? El caso de los grabs me parece muy chulo, ya que como os digo, son maniobras que estéticamente son preciosas y nos dan mucha estabilidad. En saltos hacia arriba, digamos saltos en los que cruzo la cometa, los grabs, como os digo, más usados son el tail y el nose, que básicamente es, digamos, estirar una de las dos piernas y tocar o cogernos de la tabla, ¿no? Esto, como os digo, nos da mucha estabilidad. Os recomendaría, si ya empezáis a dar algún saltito, si conseguís hacerlo con la cometa bastante estable en la parte de arriba, veréis que es una maniobra que si nos grapamos a la tabla, pues nos notaremos mucho más estables en el salto, ¿no? Vamos a empezar, como os digo, en una, digamos, evolución normal en la que yo iría haciendo esta maniobra. La forma más sencilla de hacerlo sería en un salto normal hacer un tail grab, ¿no? Como os digo, estiraríamos la pierna de delante, doblaríamos la de atrás todo lo que podamos y recogería el cuerpo para cogerme a la cola de la tabla, ¿no? Esto lo que va a hacer es que yo pueda recuperar la cometa con la mano de delante y si yo he saltado y he soltado esta mano de atrás, la de delante irá controlando la recuperación poco a poco. Al coger la tabla, además de ya completar la maniobra y ser muy chula visualmente, me dará mucha estabilidad en el salto y me hará que me sienta mucho más cómodo durante ese momento en el que estoy en el aire, ¿no? Otra maniobra sencilla dentro de estos saltos hacia arriba sería grapar la tabla al centro. Este grab se llama Indy, es un grab que también queda muy bonito, se coge la tabla del centro y para que quede realmente estético lo que se intenta es semiflexionar la pierna de atrás y estirar un poquito, no demasiado, la pierna de delante. Es un grab que queda muy estético, pero que ya cuesta algo más porque tenemos el arnés y el chicken loop delante de nosotros. Entonces, si hacemos un salto hacia arriba, se complica un poco más el que pueda coger bien la tabla, ¿no? Ya por último, en saltos hacia arriba, que queda bastante estético también, sería el nose grab, pero claro, como si no tenemos muy buena movilidad, ya notaré que me va a costar un poco más. Al contrario del tail grab, lo que voy a hacer es recoger la pierna de adelante y estirarla de detrás. Buscaré
no grapar la tabla por delante justo, sino más o menos donde tengo la aleta. Ahí el grab va a quedar súper estético y muy bonito para la foto. Si ya empezamos a dominarnos en las rotaciones de los saltos, os recomendaría también empezar a tocar estos grabs, ¿no? Al final, lo que más bonito queda en una rotación, en una maniobra, es graparla, sobre todo porque da una sensación de control y además a nosotros mismos nos va a ayudar para estar más estables dentro de la rotación y recuperar bien el kite, ¿no? Las típicas cuando estamos comenzando es a los back loops, a las rotaciones hacia la espalda, grapar el tail, o en front loops, que ya veréis que es una maniobra un poco más complicada porque tengo que hacer una contrarrotación, ya hablaremos de ella. Graparla de nose o de tail, en las dos queda súper bonito. A mí una de las maniobras más bonitas que me parece es los front loops bien altos grapados de nose. O sea, es algo que me parece súper estético y súper precioso. Además, comenzar a controlar estos grabs, el tail y el nose, nos va a hacer poder introducirnos un poquito a las disciplinas de old school, que ya hablamos en un podcast anterior, en las que, bueno, empezamos ya a sacar un pie de la tabla, para el que le guste los nombres es el one foot, o incluso ya sacarnos la tabla de los pies y hacer incluso alguna virguería con ella, ¿no? Son maniobras muy bonitas, pero que nacen desde tener controlado este tipo de grabs y un poco pues saber recuperar la cometa y mantenerme encogido a la tabla, ¿no? Si ya empezamos a dominarlos, lo que vamos a hacer también es intentar hacerlos en potencia. Es decir, conforme voy navegando en un rumbo de ceñida, ya lo explicaremos en otro podcast, el cómo hacer un buen corte en el agua, ¿vale? Y salir en potencia, pero ya más de uno lo habrá tenido esa sensación en la que yo voy navegando, muevo un poco la cometa y salgo disparado en este corte, ¿no? En potencia los trucos grabs quedan muy bonitos y para el que lo domine, como os digo, un tail grab bien bonito en potencia o un nose grab quedan increíbles. Además, como nos pasa en el aire, si yo hago cualquier tipo de rotación en potencia, sea un back roll o un front loop, al final estar grapado a la tabla me da mucha más confianza y nos alivia un poco el perder el control de la tabla, sobre todo en estas rotaciones que al final, si me bloqueo en alguno de mis giros de hombro, cadera o piernas, pues me puede salvar un poquito la historia, ¿no? Porque al final hará que yo tenga un poquito más de reacción al estar encogido y ser como, digamos, un bloque, ¿no? Como os digo, una maniobra que queda preciosa es un corte bien fuerte y un tail grab bien marcado, juntar la pierna, llevar el talón todo lo que pueda al culo y estirar la pierna bastante. Es una maniobra preciosa. Y cuando empecéis a dominarlo os invito a que probéis el Indie Glide. Es un grab que hacíamos hace un montón de años, el cual básicamente parece un Rayleigh, parece como un Superman, pero lo que se intenta es buscar la punta de la tabla, bajar la barra hacia el agua e intentar que las piernas suban lo más alto posible estando grapado de nose, ¿no? De adelante. Una maniobra, de verdad, buscarla en Google porque me parece uno de los grabs más bonitos que hay en el deporte. Y bueno, si queréis comenzar una progresión, como os digo, empezad a saltar hacia arriba, empezar a grapar en tail, tened bien controlado lo que es en sí el salto, tener bien controlado lo que es, como os digo, el saber soltar una mano y recuperar el salto solo a una mano y no perder el control. Y como os digo, la progresión más lógica sería comenzar con un tail grab, comenzar a grapar también de indie, que es del centro de la tabla, e incluso ya empezar a meter algún grab de nose en el aire. Y ya poco a poco ir introduciendo esta variación a cualquier rotación o truco que tengáis, porque de verdad que queda realmente estético. Al final, Rayleighs, back loops, front loops, cualquier tipo de maniobra, meterle un grab le da una sensación de mucho control muy bonita y muy estética. Así que bueno,
Espero que os sirva de ayuda, que intentéis colarlo dentro de vuestro repertorio de trucos en kitesurf y ya me contaréis si os sale alguna duda dentro de esta maniobra y si os gusta también un poco la idea de ir metiendo maniobras un poquito más avanzadas, las cuales tendré que sacar un poquito de nostalgia, ya que hace un montón de años que no hago freestyle, pero que me tuvieron súper rayado y súper entretenido en casi los 10 años que estuve compitiendo en kite. Así que bueno, sin más, cualquier consulta que tengáis podéis hacérmela en Salitre en Vena o por mensaje directo en Instagram. Y como siempre, cualquier tema que se os ocurra o os apetezca que tratemos, no dudéis en comentármelo. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.